El mercado está lleno de falsas rupturas, manipulaciones y términos como absorción de liquidez. El mercado está tratando constantemente de tomarnos el pelo. Por eso es importante que aprendamos a identificar esas posibles falsas rupturas para mejorar nuestra tasa de aciertos en nuestras operaciones. Así que en este video vamos a ver ello. Vamos. Bien. Para empezar, ¿qué es lo que necesitamos para poder decir que una ruptura o un breakout es fiable? Necesitamos dos condiciones. Una es una vela de intención y el segundo componente es un volumen creciente. Una vela de intención es una vela de un cuerpo regular o grande y si es alcista debe tener poca sombra superior. Poca sombra superior si es alcista. Y luego un volumen creciente. Significa que en ese periodo, en esa vela, tiene que haber habido un fuerte incremento del volumen negociado. Recuerda que en el mercado hay dos participantes, las manos fuertes y las manos débiles. Nosotros somos las manos débiles, pero las manos fuertes son los bancos de inversión, los fondos de cobertura, todo lo que representa el dinero inteligente. Y ese dinero maneja miles de millones de dólares. Cuando está participando en el mercado, deja rastro, deja huella. ¿Cómo deja ese rastro? A través del volumen. Estos picos, estos incrementos que tú ves en el volumen es porque probablemente el dinero inteligente estuvo participando en ese momento, en ese movimiento. Ahora, nosotros estamos viendo en este caso el gráfico del oro o los contratos de futuros del oro. ¿Por qué no puedo ver el oro spot? Porque los activos spot, eurodólar spot o oro spot, no puedo conocer el volumen negociado porque son activos que se negocian en mercados descentralizados donde no hay forma de conocer el volumen negociado en un periodo o en un día determinado. Por ello tengo que recurrir a activos centralizados como por ejemplo los contratos de futuros del oro que cotizan en la bolsa COMEX en Estados Unidos. Es una muestra representativa de lo que se está negociando de oro a nivel mundial. ¿Ok? Se comporta el contrato de futuros del oro, en este caso se comporta prácticamente igual que el oro spot. Quizá tiene algunas diferencias mínimas realmente, pero los volúmenes me van a ayudar a identificar justamente esas posibles manipulaciones que puede tener o que me puede dar el mercado. ¿Ok? Entonces, viendo el contrato de futuros del oro, GC, veo que el precio está rompiendo con una vela de intención y veo volumen, mucho volumen. Probablemente porque las instituciones están tomando posiciones largas, comprando. Esto significa que esta ruptura posiblemente es fiable y tiene mayor posibilidad de tener éxito en los siguientes periodos. Ahora, recientemente, hace poco, de hecho, el oro había formado un soporte aquí, fíjense bien, esta zona amarilla. Y aquí el día 24 de junio el precio rompe dicho soporte. Fíjense que rompe el soporte con una vela de un cuerpo no pequeño, vamos a decir regular, poca sombra inferior, pero el volumen no es un gran volumen. Fíjense que el volumen está muy cercano al volumen promedio con el que venía cotizando este activo. Para que nosotros veamos un volumen creciente, el volumen tiene que crecer realmente mucho más y superar el promedio de volumen negociado en los últimos periodos. Tendremos que ver picos de volumen como este o este. En ese caso, ahí sí que pudiéramos haber pensado, oye, esta ruptura es probable que pueda seguir generando mayor caída en el precio. De hecho, aquí no. ¿Y qué pasó? El precio lateralizó y ha continuado lateralizando en los siguientes días. No terminó de generar esa caída. Bien, claramente, ¿no? Estos conceptos me hubiesen ayudado aquí a identificar una posible falsa ruptura. Ahora, ¿por qué se dan las falsas rupturas? Bueno, en ocasiones se dan porque puede haber necesidad de que haya mayor liquidez. Es decir, las instituciones inducen a ciertas caídas en el precio, que el precio rompa en este caso el soporte sin mucho volumen. Hay una toma de stops
hay una toma de stop porque mucha gente coloca sus stop loss de seguridad justamente debajo del soporte, y al tomarse esos stops son órdenes de venta que están llegando al mercado, ¿no? Que para que se ejecuten tienen que entrar órdenes de compra, ¿no? Y el dinero inteligente puede empezar nuevamente a construir sus posiciones de compra, ¿ok? Ahora, también es cierto, y no quiero que se queden con esa idea de que la dirección o las decisiones de las manos fuertes siempre son las mismas. Es decir, no significa necesariamente que cualquier movimiento de estos es necesariamente una toma de liquidez. No necesariamente. A veces también se da el caso de que las mismas manos fuertes no están de acuerdo en las posiciones que ellos están tomando. ¿A qué me refiero? Puede ser que, por ejemplo, JP Morgan en ese momento está vendiendo, tomando posiciones de venta, está distribuyendo, y de repente Morgan Stanley está tomando posiciones de compra, ¿no? No es que todas las manos fuertes o todo el dinero inteligente en ese caso, ¿no?, está vendiendo o está comprando, tomando unilateralmente en la misma dirección. No, a veces también entre las mismas manos fuertes no hay certeza. Cada uno toma su propia dirección en base a lo que su equipo de analistas decide, y a veces ese tipo de situaciones también genera este tipo de falsas rupturas, ¿no? Es más probable que si la ruptura fuera con mucho más volumen y donde muchas más manos fuertes están del mismo lado, ahí sí que es mucho más probable que ese movimiento pues genere una caída más importante en los siguientes periodos. Bien, si vemos otro gráfico, podremos ver este de aquí de Nvidia. Fíjense cómo las acciones de Nvidia aquí rompen este máximo histórico, que era este, lo rompen aquí con esta vela, que sí es una vela de intención porque es una vela de cuerpo regular, pero sin volumen. No hay volumen en la ruptura, y este es un requisito importante. Posiblemente ese movimiento sea falso, posiblemente no haya que entrar, hay que tener cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? El precio retrocedió, volvió a subir y volvió a caer y empezó a lateralizar. Claramente no fue o no hubiese sido una buena entrada. Por otro lado, tenemos aquí una muy buena entrada que se generó antes. Una resistencia, una ruptura con una vela de intención, con un gran incremento en el volumen negociado. Fíjense cómo el volumen, ¿no?, casi se duplica respecto al volumen promedio con el que venía cotizando. Aquí hay vela de intención, hay volumen. Aquí sí era una oportunidad para comprar. Y adicionalmente se está dando aquí una estructura que se llama zona de contracción. La zona de contracción es una estructura en la que el precio hace una caída, luego hace una caída menor, y luego hace una caída menor, y quizá incluso pueda hacer una nueva caída, pero más pequeña. Es como una pelota de tenis que cada vez cae, pero bota menos, hasta que en algún momento deja de botar. Lo que tú necesitas es que cuando identifiques una estructura de este tipo, una zona de contracción en la cual el precio cada vez se está contrayendo más, es mucho más probable que cuando haya la ruptura de la resistencia con volumen, ese movimiento sea un movimiento explosivo. Y claramente ese es el tipo de formaciones que uno debería buscar, ¿ok? Claramente, ¿ok? Si vemos otra acción, por ejemplo, aquí podemos ver a las de CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad. Había formado aquí una resistencia que es rota aquí con una vela de intención. Esto fue el 26 de mayo, rompe y duplica el volumen previo. Fíjense ese día. ¿Qué hizo? La acción tuvo una subida exponencial en las siguientes semanas. Ahora, esto también lo podemos ver en otras temporalidades diferentes a un día, por supuesto. Puedes verlo también en una temporalidad como una hora. Aquí estoy viendo a la libra dólar, pero estoy mirando a los contratos de futuros de la libra dólar, ¿no? Porque aquí podemos analizar el volumen negociado. Entonces aquí en gráficos de una hora había un soporte de algunos días, rompe el soporte con esta vela, que claramente es una vela de intención, ¿no? Con, fíjense, mucho volumen ahí en ese momento. ¿Qué fue con el movimiento? Pues fue un movimiento que generó una caída
interesante en las siguientes horas. Así que esto también lo podríamos utilizar en otras temporalidades. Pero, punto importante, donde va a ser más efectivo siempre este tipo de patrón, de este tipo de concepto, va a ser siempre en los gráficos más grandes. Conforme uno va reduciendo la temporalidad, la efectividad va disminuyendo. Por tanto, yo diría que se enfoquen siempre en gráficos diarios, 4 horas, 1 hora, obviamente también gráficos semanales, ¿no? Y van a encontrar estructuras bastante interesantes. Bien amigos, si les gustó el video, pues déjense un like, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Cuídense.